Slava Ukraini, gloria a los héroes. Soy Darina Tkachenko desde el corazón de Ucrania. Esta semana en Ucrania comenzó el año lectivo y Rusia se concentró en atacar varias ciudades con la intención de aterrorizar a la población civil, interrumpir el proceso educativo y destruir la infraestructura energética. Esto es análisis detallado. Veremos a fondo esta cadena de ataques. No te olvides de seguirnos, suscríbete y comparte este video. Somos UATV Español y estamos en Facebook y YouTube. Nos vamos a conectar con Ignacio Montes de Oca, escritor y periodista de Relaciones Internacionales. Slava Ukraini, Ignacio. Slava Ukraini, no me acuerdo cómo se contestaba, pero Slava Ukraini. Geroyam Slava. En Slava. No hice los deberes, es mi culpa. De a poco vamos aprendiendo todos. Así es, así es. Ignacio, ahora vamos a ver a algunos de los ataques durante esta semana con los cuales intentaron perjudiciar en general el comienzo del año lectivo de los escolares, de los estudiantes ucranianos. Vamos a ver hoy Kiev, Poltava, Lviv, Kryvyi Rih, pero vayamos paso a paso, te propongo. ¿Cuál es el fin, para Perfecto. comenzar, cuál es el fin de estos preparados, diría yo, cómo lo ves tú? Ataques en el inicio de septiembre. Hay dos objetivos. El primero es una respuesta a los ataques que hizo Ucrania en instalaciones de energía, instalaciones militares, y me parece a mí que claramente lo que buscan es un segundo objetivo, que es mantener la política de terror a falta de resultados militares en el frente. Y queda para mí muy, muy en evidencia que cada ataque, cuanto más sangriento, más refleja la impotencia de Putin por la falta de resultados. Por supuesto. En general, en la mañana del lunes 2 de septiembre, el país terrorista lanzó un ataque masivo contra la capital y propongo ver un material sobre esto. Las consecuencias del ataque ruso al campus universitario y colegial. Las imágenes muestran que, como consecuencia de la caída de los fragmentos de misiles enemigos con los que los ocupantes atacaron la capital, los edificios sufrieron importantes daños. Fueron destruidos el gimnasio y la sala de calderas, entre otras instalaciones. Yo pienso que fue hecho a propósito. Es un edificio educativo. Es evidente que todos los estudiantes vendrán a clases y hacer lo que hicieron realmente es contra la ley. Escuchamos como 10 explosiones. Rápidamente todos salieron al patio. Todos estaban cerca de la residencia estudiantil. Luego, en un momento, escuchamos cómo huela algo y vemos el momento como da el golpe. La subdirectora del complejo deportivo MAUP, Svitlana Omeliuk, señaló que como resultado del ataque de la Federación Rusa, el generador que se planeaba entregar a los militares se quemó y fue imposible permanecer en el edificio debido al aire muy pesado. Todo el interior se quemó. ¿Sabes qué? Te comento que esta universidad fue la primera universidad a la que fue a estudiar mi compañero Javier. La conocemos muy bien y realmente pudimos ver ahora la reacción de una estudiante. ¿Qué se necesita para mejorar la defensa aérea ucraniana? ¿Qué es lo que Claro. tenemos hasta el día de hoy? ¿Cómo está esta situación para no volver a esto? O aunque podemos ver resultados muy buenos en la defensa aérea, pero sea como sea, vemos lo que está pasando. ¿Qué se puede decir? A ver, se necesitan dos cosas. Lo primero, se necesitan más baterías Patriot. Al día de hoy, como mucho, hay 11 baterías. El gobierno ucraniano ya aclaró que para cubrir Ucrania se necesitan 20 y no están apareciendo. Solamente Estados Unidos tiene estacionadas por lo menos 48 baterías, y estacionadas me refiero en depósitos. Lo segundo que hay que hacer es ir a la raíz del problema, y es atacar a las bases desde donde parten los misiles, desde los aviones. Es decir, hay que ir por los aeródromos, y para eso hace falta que por fin, de una vez por todas, Occidente
dé la autorización para que los misiles y los cohetes guiados que le entrega Ucrania puedan ser usados, en particular los de mayor alcance, contra territorio ruso. Si no se va contra las bases, los aviones van a seguir despegando y van a seguir atacando. La defensa alcanza, es extremadamente eficiente, pero contra los ataques de saturación y para cubrir todo el territorio, porque hoy el VIP que fue alcanzada porque tiene una defensa aérea menor que la de Kiev. Entonces ahí es donde se hace más importante aumentar el número e ir a la raíz del problema, que son los aeródromos y arsenales en territorio ruso. Por supuesto. La verdad, para dar otro ejemplo más que vamos a ver hoy, en la mañana del 3 de septiembre, en continuación, los habitantes de Poltava escucharon dos explosiones. Sonaron alrededor de las 9:10 de la mañana. Anteriormente, el canal Telegram de la Fuerza Aérea informó sobre un misil en dirección a Poltava. Unos minutos antes de las explosiones se anunció la alerta aérea en esta región a las 9:08. Veamos el material. El ejército ruso atacó el edificio del Instituto de Comunicaciones en Poltava. Hasta las 14:20 de la tarde se reportaban más de 40 muertos y más de 180 heridos. El presidente de Ucrania, Zelensky, compartió la información en su canal de Telegram. El intervalo entre el anuncio de la alarma y el impacto fue corto, por lo que las explosiones alcanzaron a personas en el momento de la evacuación a refugios antiaéreos, informó el Ministerio de Defensa. Según sus datos, el ejército ruso utilizó 2 misiles balísticos para el ataque. Підлий та цинічний російський удар. El vil y cínico ataque ruso se cobró la vida de medio centenar de personas. 11 personas fueron rescatadas de entre los escombros. Se les proporciona toda la asistencia necesaria en las instituciones médicas de la región. Uno de los edificios del Instituto de Comunicaciones quedó parcialmente destruido. Continúa la limpieza de escombros y la búsqueda de víctimas. Preliminarmente puede haber hasta 18 personas bajo los escombros. Como resultado del ataque con misiles contra la ciudad de Poltava el 3 de septiembre, murieron 52 personas y casi 300 resultaron heridas. Es posible que haya gente bajo los escombros del edificio del instituto. Así lo informó Svetlana Rybalko, portavoz de los socorristas de la región de Poltava. Según ella, el número de muertos aumentó a 52, de los cuales 22 fueron liberados de debajo de los escombros. Además, 271 personas resultaron heridas. Se sabe que hasta 13 personas pueden encontrarse bajo los escombros del edificio de 6 pisos del edificio educativo. Actualmente se han retirado del lugar del bombardeo 800 toneladas de escombros de construcción. También se sabe de los daños sufridos en 3 edificios de apartamentos y 5 casas y un edificio de oficinas, dijo Svetlana Rybalko. Ignacio, Poltava en general es una ciudad que está ahora en la retaguardia. La gente estudia, trabaja, disfruta de su familia en lo posible. Ahora pasa este ataque terrorista. ¿Cuándo vamos a ver una reacción mundial a lo que estamos viviendo casi todos los días? Y ahora lo vemos intensificado en esta semana cuando comenzó el periodo educativo. Dos cuestiones. La primera, Occidente no está entendiendo que va a sufrir en carne propia todo lo que sufre Ucrania si no paran el monstruo, porque el monstruo no se va a frenar en Ucrania. El expansionismo ruso no está originado en Ucrania, está originado en el expansionismo, de manera tal que si siguen tardando 6 meses entre que hacen un anuncio hasta que llega el material que prometen, no importa si es un tanque, un misil o un avión, están pasando 6 meses. Es decir, si lo que hoy vemos en Poltava recién va a ser arreglado dentro de un semestre, entonces Occidente no está entendiendo la naturaleza del riesgo. Pero además, una segunda cuestión. Acá Putin se está culpando, se está acusando a sí mismo. Normalmente dicen que cuando un misil cae en una escuela o en un hospital, dice que se trata de un error o una desviación del misil o fragmentos de un misil, pero cuando hacen un impacto directo, alardean de la precisión de sus misiles. Entonces, si el impacto en Poltava muestra la precisión de Rusia, también la muestra cuando atacan edificios, hospitales, maternidades, represas y escuelas. No hay vuelta que darle. Occidente no está entendiendo
la gravedad de la situación, esto es clarísimo. Por supuesto, podemos identificar realmente el apoyo que se nos está dando. Es verdad que hay países que ya están más abiertos a que nosotros utilicemos sus armas y especialmente de largo alcance, pero necesitamos más y más porque vemos estos resultados a la final. ¿De qué manera se puede parar a Rusia si no es con la fuerza en una guerra desatada por Rusia, no? Y además hay que hacer algo más. Las exportaciones de Alemania a Kazajistán y a Kirguistán se han disparado y todos sabemos que dentro de esas importaciones hay componentes críticos para fabricar los misiles. Y lo mismo pasa con Estados Unidos con algunos componentes que van hacia otros países, por ejemplo Venezuela. Se ha corroborado que hay componentes estadounidenses que van directamente a Venezuela y de ahí se convierten en partes de los drones que después son lanzados por Rusia previo el paso de esos drones por Irán, que es el que le dio la licencia de fabricación. Entonces Occidente, además de las medidas que tiene de reforzar la defensa de Ucrania y darle más instrumentos para atacar con armas de largo alcance, tiene que ejercer una vigilancia efectiva sobre todos los componentes que usa Rusia para fabricar estos misiles que en definitiva se terminan convirtiendo en instrumentos de masacre. Occidente hace mucho por Ucrania, pero no hace lo suficiente todavía. Es verdad, es un trabajo duro al que hay que ponerle las fuerzas y estar pendiente día a día. En general, en la mañana, ya vamos a continuar, ya siguiente día, en la mañana del 4 de septiembre, las fuerzas de ocupación rusas lanzaron otro ataque con misiles de drones contra Ucrania. La ciudad de Lviv estaba entre los objetivos. Según el Exactamente. alcalde de la ciudad, Andriy Sadovey, como resultado de este ataque, se incendiaron edificios residenciales en el área de la estación principal. Los alumnos de Árnica y de una escuela no irán a la escuela, se quedarán en la casa. También se indica que hay muchas ventanas rotas, por ejemplo, en la zona de 4 calles, no una, 4. Posteriormente se afirmó que ya se conocían de 7 víctimas, entre ellos se encuentran 3 niños, 47 personas son afectadas. Los médicos brindaron asistencia necesaria, pero fíjate que la información aún es preliminar y puede crecer. ¿Qué se puede decir de esto? Lviv también es una ciudad de la retaguardia y está en la frontera con Polonia, o sea, está cerca de la Unión Europea. Ahí vemos estos desastrosos ataques y nos hacemos la pregunta, ¿Rusia realmente puede tener recursos infinitos? No, no los tienen, no son infinitos. Precisamente por eso hay que hacer efectivas las sanciones. No Mm. solamente el quedar en la declamación. Así como se tarda 6 meses en mandar el armamento, también muchas veces se hace la vista gorda cuando se trata de controlar los componentes. Para darse una idea, y esto de acuerdo a los reportes de los especialistas, no uno, sino que hay muchos, no voy a citar a ninguno en particular, cerca del 35% de los componentes de un misil ruso proceden de Occidente o de países aliados de Occidente, llámese Taiwán, Corea, Japón. Entonces ahí no se está haciendo una vigilancia efectiva. Y para comprender, el BIP me parece que es un buen ejemplo para comprender hasta qué punto es una política homicida, genocida. Los misiles son lanzados de tal manera que llegan el primero para destruir y el segundo calculando una secuencia de tal manera que golpee a las fuerzas de rescate, llámese bomberos o médicos que están operando en el lugar. Es decir, no solamente asesinan, sino que también quieren privar a Ucrania de los medios para rescatar y salvar a sus heridos. Entonces, si no se entiende cómo todo forma parte de un esquema que está mal gestionado de parte de Occidente, que no alcanza, entonces Ucrania va a seguir pagando el precio, un precio que después Occidente también puede tener que enfrentar. Es verdad. ¿Y de qué países, algunos fueron mencionados, pero de qué países podríamos estar hablando de los que están dando una mano oficialmente y a oscuras a Rusia?
Claramente Estados Unidos es uno, Alemania, que también tiene un gran desarrollo tecnológico. También hay poca vigilancia sobre lo que está haciendo Suiza. Suiza está dejando que parte de la tecnología se cuele muy fácilmente. Y después están los países que colaboran, Turquía, Kirguistán, Kazajistán. Antes era Armenia, ahora cortó después de la traición rusa. China, por sobre todo China. Las empresas basadas en Hong Kong, aprovechando el doble estatus después de la entrega del Cantón a China, están haciendo unos negocios inmensos con tecnología, a tal punto que la última ronda de sanciones va dirigida especialmente a las empresas de ese país y de esa región que están haciendo el negocio de transferirle tecnología que adquieren y ahora sí también de fábricas de Taiwán o de Corea del Sur o de Japón que no exigen un certificado de uso final. Entonces, la red de complicidades es enorme y no solo de complicidades, sino de distracciones. No hay forma a ver, lo que es infinito no son los arsenales de Rusia, sino la distracción de Occidente sobre el verdadero riesgo que afronta frente a Rusia. ¿Podrían estos países que están de manera abierta apoyando a Rusia, los que son evidentemente países que apoyan a Rusia, tener repercusiones? ¿Estos países podrían Sí, tener? ¿Cuáles? sí, claro que sí. Si Occidente decidiera cortar el tráfico de mercancías, de todas las mercancías, supeditándolas al respeto de las sanciones, claramente, en el caso de China, vamos a poner un ejemplo de cómo funcionan las sanciones. Hace una semana los bancos chinos decidieron recortar hasta el máximo las transacciones de bienes industriales hacia Rusia, porque el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció esta nueva ronda de sanciones e hizo circular el rumor que iba a alcanzar a las empresas chinas o a los bancos chinos que financiaban precisamente este tráfico ilegal. Entonces sí funcionan, pero como dije antes, no hace falta una presión y después olvidarlo. Hace falta una presión y una vigilancia efectiva que no se está cumpliendo, no solamente del tráfico de componentes, sino también de los circuitos financieros que están usando, por ejemplo, y me olvidé de mencionarlo, a través de Dubái o de otros países, de países árabes, la banca árabe está sirviendo para triangular pagos, es decir, se compra, se paga en un país árabe, ese país árabe transfiere, por ejemplo, a Kirguistán, al importador en Kirguistán, y desde ahí se cierra la operación. Estas triangulaciones tienen que ser perseguidas como si fuese con el mismo vigor que se persigue a otros tipos de terrorismo o al narcotráfico o a los tráficos de otros tráficos ilícitos, porque en definitiva es un tráfico ilícito porque conduce, al igual que el narcotráfico o cualquier otro delito, a la muerte. Entonces, es un circuito demasiado grande y hace falta una vigilancia efectiva que existe porque se hace en otros ámbitos, pero acá no se está cumpliendo. Es verdad. Volviendo a Ucrania, como resultado del ataque matutino del 4 de septiembre, el ejército ruso atacó a Kryvyi Rih. Según la información preliminar, hasta este momento de grabación, 5 personas resultaron heridas. En la ciudad se registraron daños a la infraestructura civil. Así lo anunció Serhiy Lysak, el jefe de la Administración Militar Regional, en su Telegram. Hay heridos Sí, entre ellos hay niños, Ignacio. Hay un hotel que resultó dañado en la ciudad. Varios edificios de gran altura tienen ventanas rotas. En Kryvyi Rih, según la información del jefe de la Administración Militar Regional, a las 8:36 de la mañana de ese día se sabe que además de los edificios de gran altura, resultaron dañadas 4 instituciones educativas y el mismo número de automóviles también, una farmacia, comercios privados quedaron afectados. El edificio del hotel quedó destruido desde el primer hasta el tercer piso. O sea, con eso quiero resaltar la magnitud. Y hoy estamos hablando, ojo, solamente de la retaguardia y no de todos los ataques de esta semana. Entonces, ¿qué podemos decir? Kryvyi Rih, Ignacio, solo
lo último, Kryvyi Rih es la ciudad natal del presidente, de hecho, también que fue atacado, ¿verdad? Varios centros educativos se vieron afectados. Quiero resaltar, estamos al comienzo del año lectivo. Esta ciudad está cerca de las regiones de Dnipropetrovsk, de Zaporilla, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo esta situación en el avance de la ocupación rusa hacia estas direcciones? Es decir, cómo lo que estamos viendo que están atacando estas ciudades, ¿sí? De la retaguardia, pero cercanas al este, pueden influir en el avance ruso que están haciendo en estas direcciones. No tiene un sentido militar. Recordemos que también es la misma ciudad que inundaron durante el año 22. Le inundaron con 4 metros de agua, sencillamente porque era la ciudad natal del presidente de Ucrania. Ahora, hay algo que nosotros nos hemos tristemente acostumbrado, y es que no hay un objetivo militar, sino que hay un objetivo de demolición. Por donde avanza Rusia no queda una ciudad en pie. La única ciudad que recuerdo que quedó en pie fue Severodonetsk, pero porque Ucrania decidió hacer un repliegue. Ujú. Pero si no, Mariupol, Bakhmut, Avdiivka, ni siquiera son hoy ciudades, son conjuntos de escombros. Y si eso es lo que sucede con las ciudades del frente, también es lo que le espera a las ciudades que están cerca. Por eso no hay un objetivo militar, es un objetivo netamente político y cultural, que es decirle no solamente a los ucranianos, sino al resto del mundo, que Rusia, quizás parafraseando lo que decía la vieja frase de donde pasan Atila no crece más el pasto, Claro. por donde pasa Rusia, ya no habrá más ciudades, ya no habrá más vida. Y El ese es el mundo mensaje. ruso, como le decimos nosotros, ese realmente es el mundo ruso, que tiene el color negro y blanco, como quedan los edificios después de sus ataques. Exactamente, es que ese es el mensaje. Son muy, muy afectos a los símbolos. Donde se resiste a Rusia solamente van a quedar ruinas. E insisto, no estamos entendiendo que no se trata de Ucrania, no se trata de Ucrania, se trata de Ucrania y todo lo que viene después. Si no se lo frena ahora, entonces después va a ser muy difícil frenarlo. Es verdad, concluyendo a lo que vimos ya finalizando la semana con algunos de los ataques, porque diariamente no hay que olvidar que siguen atacando las ciudades fronterizas, las ciudades por donde pasan las primeras líneas, eso es diario y afuera en el extranjero ya se están olvidando de esto. La guerra en Ucrania no ha terminado, continúa, están avanzando las fuerzas del ocupante de Rusia, están haciendo ataques terroristas y realmente, concluyendo lo que estamos viendo ahora y analizando hoy, es que es un genocidio. Pero quisiera una vez más resaltar como mensaje final, Ignacio, sobre esto, en que en Ucrania, a diferencia de algunos países, con algunos tenemos igual, en Ucrania el periodo educativo, el año lectivo, comienza en septiembre. En este año comenzó el 2 de septiembre. Y justamente en la madrugada del lunes, como comenzamos hoy en el programa, hicieron un ataque masivo. En uno de estos ejemplos hablamos sobre Kiev. Y en los días consecuentes, lo mismo. Y en todos los ataques de hoy mencionados están edificios educativos, universidades, colegios, jardines de infancia. También incluso fueron afectados hospitales, etcétera, como estabas diciendo. O sea, atacan de una manera para generar, diría yo, una situación de crisis humanitaria para que uno no Sí. tenga salida. Y hay otra constante, que es que atacan en los momentos en que las personas van a trabajar o apenas están en el trabajo. Se aseguran que los sitios donde van a atacar estén plagados de personas. Eso es otra forma de corroborar que es un intento homicida. Y abrieron las escuelas, empezó el año escolar, pero también, para dar un cierre optimista, Ucrania está enseñando algo, le está enseñando al mundo,
que si bien Rusia avanza e intenta llegar a Pokrovsk, pero que no lo está logrando, intenta tomar Chasiv Yar, pero no lo está logrando, y mientras tanto Ucrania sigue avanzando en las entrañas del territorio ruso en Kursk, no olvidemos la lección que nos está dando Ucrania, que nada está terminado hasta que está terminado, y nadie se va a rendir mientras tenga espíritu de lucha. Esa es la lección con la que abre el año escolar Ucrania. ¿Es verdad? Muchas gracias por haber separado un tiempo para hablar con nosotros. Espero tener otra oportunidad más. Y entonces, Slava Ukraini, Героям Slava. Gran Slava. Una semana de ataques masivos con el fin de quebrarnos. Pero esto causa lo contrario. Nos unimos más, trabajamos más y nos hacemos aún más fuertes. Junto a Ignacio Montes de Oca, escritor y periodista de Relaciones Internacionales, hablamos sobre el terrorismo ruso, en especial en Kiev, Poltava, Lviv y Kryvyi Rih. Recuerden dejar sus comentarios y desde qué país nos están viendo y qué temas les gustaría que desarrollemos por este medio. Ucrania es fuerte. Ucrania vencerá.